Nos encontramos aquí, ¿por qué? Porque inicia esta semana precisamente la 9ª Cumbre de las Américas. Una Cumbre de las Américas que pareciera estarse haciendo de noche, sí, lejos de este brillante y hermoso sol, además de un espectacular clima. Es el peor de los climas, tal vez, de una Cumbre de las Américas a llevarse a cabo en los Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues me refiero a los movimientos en bloque, encabezados, vamos a decirlo así, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se incluyera o se invitara en esta Cumbre de las Américas a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. De no ser así, no vendrían. Y al menos Andrés Manuel López Obrador ha cumplido su palabra, ¿eh? Andrés Manuel López Obrador no viene porque no se les incluyó a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Razones de sobra para no invitarlos, razones de sobra que para Andrés Manuel López Obrador y otros presidentes de la región no tienen tanto peso, pero tienen todo el peso cuando se trata de derechos humanos, de violaciones a los derechos humanos, de acusaciones ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad. Si estos no son elementos de peso para no invitarlos a un acontecimiento en el que se promueve o se pretende promover la democracia, pues entonces, ¿qué será? ¿No? Sin duda alguna, tal vez aquí el impacto mayor lo vaya a recibir, por supuesto, la administración del presidente Biden, pero también la Organización de los Estados Americanos, con su secretario Luis Almagro, que tendrán que cargar precisamente con el peso de las ausencias y las críticas que las mismas vayan a generar, ¿no? Es precisamente Luis Almagro, el secretario de la OEA, quien inaugura el foro de la sociedad civil y sugirió que la cumbre, y esto es completamente contradictorio a lo que está ocurriendo, déjeme decirle, él sugiere que la cumbre debería servir para fortalecer las relaciones interamericanas. Y aquí lo que se está viendo, pues es todo lo contrario, ningún fortalecimiento de relaciones interamericanas, al menos con Estados Unidos. Por el contrario, una falta de influencia de los Estados Unidos en Latinoamérica, que han tratado de mil maneras de minimizar, incluida la no presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo, sin duda alguna, de Almagro, el de acercar, el de fortalecer las relaciones interamericanas, pues está muy lejos, casi con seguridad le diría yo que demasiado ambicioso, o al menos en el contexto de esta cumbre, ¿no? Escuche qué fue lo que dijo. Definitivamente tenemos que abordar cada uno de los temas hemisféricos. Lamentablemente es un hemisferio en el que todavía hay muchísima discriminación. Es el continente más desigual, es el continente más violento, es el continente hoy más peligroso para los periodistas. Es un continente en el cual definitivamente tenemos que resolver cada uno de estos temas, cada uno de estos asuntos. Y le reitero, la cumbre básicamente ha servido para resaltar aún más la desunión en la región, ¿no? El evento se echa a andar, como le decía, sin la invitación para Nicaragua, Cuba ni Venezuela. Estados Unidos no los va a invitar, no va a invitar a los regímenes de Díaz-Canel, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. Y esto no sorprendió porque el gobierno de Biden ya lo había anticipado. Sin embargo, esa exclusión ha traído mucha polémica, consecuencias para la dinámica de la cumbre. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que Estados Unidos continúa manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Cierro comillas, esto es lo que dicen desde la Casa Blanca, ¿no? Reservas que según parece no tienen otros países de la región que han expresado su descontento o desacuerdo con la decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden. La ausencia más sonada finalmente se confirma. Es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, no viene a la Cumbre de las Américas después de adelantar que la iba a boicotear si no se invitaba a todos los países, haciendo hincapié en esos 3 regímenes que ya le había mencionado, Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y ahora Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra. Escuche. Cerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrard. Y no voy a la cumbre porque
no se invita a todos los países de América. Así que el que viene es el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Definitivamente los esfuerzos que hiciera Estados Unidos no convencieron a Andrés Manuel López Obrador. Su ausencia es un gran desaire, hay que decirlo así, para Joe Biden, pero quizá lo que sorprendió todavía más es que López Obrador anunciara que va a visitar la Casa Blanca el próximo mes y que entonces ahí espera discutir con Biden la inclusión de todos los líderes de la región. Los funcionarios de Estados Unidos han tratado, como ya le decía, de minimizar este desaire, esta ausencia del presidente de México, insistiendo en que el evento puede ser exitoso, aún sin la presencia del líder de uno de los países más grandes de Latinoamérica, además del principal socio comercial de los Estados Unidos, el vecino de Estados Unidos. Estos esfuerzos fallidos del gobierno de Biden para asegurar la asistencia de otros líderes sugieren que esta organización del evento ha sido más compleja de lo planeado. Hasta ahora sabemos que la cumbre empezó, le voy a decir cómo, ¿no? Con estas ausencias. Al menos 8 presidentes. Por supuesto, Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados. Luego, Andrés Manuel López Obrador no viene por parte de México. El presidente de Bolivia, que ya también lo había adelantado, Luis Arce, no participará. Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, tampoco viene. Será otra de las ausentes. Enviar representación, viene su canciller. El guatemalteco Alejandro Yamatei había adelantado que no hacía falta que lo invitaran porque no iba a venir y hoy dijeron desde el gobierno que era por un tema de agenda, aunque lo dejó claro, fue por la molestia que generó la reacción de Estados Unidos ante la reelección de la fiscal Consuelo Porras allá en Guatemala. Y a ello se suma también, ¿sabe quién? Luis Lacalle Pou, que es el presidente de Uruguay, no va a poder asistir, pero Lacalle no puede venir porque dio positivo a COVID-19, así que no es ningún tema político y esperemos que el presidente se recupere pronto. Precisamente Jacqueline Hurtado, aquí en Los Ángeles, estuvo presente en el noveno foro de la sociedad civil, en el que estuvo precisamente Luis Almagro, que ya le mencionaba, donde líderes sociales, empresarios y oficiales se centran en lo que el gobierno estadounidense le ha dado por llamar la construcción de un futuro sostenible, así es como lo llaman, ¿no? Resiliente y equitativo. Así que bueno, Jacqueline, vamos contigo para que nos cuentes cómo fue, si se logró algo, si hubo presencia suficiente, la esperada, no. ¿Cómo viste las cosas el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Fernando? Pues te cuento que nosotros nos pasamos todo el día en esta sociedad civil. Como acabas de mencionar, llegaron empresarios, algunos líderes comunitarios de varias organizaciones a través del país, y lo que llamó mucho la atención antes que comenzara esta cumbre es que varios países no recibieron la invitación para acudir a esta cumbre. Muchas personas dicen que para que puedan funcionar y fortalecer esas relaciones entre varios países, todos ellos tienen que ser incluidos, pero también aquellas personas como ciudadanos de Cuba y Venezuela que dicen que no tienen que ser invitados porque no existe el derecho humano en esos países. Así que las personas que acudieron a esto dicen que esperan que en los próximos días se vea más participación en esta cumbre. Lo que vimos es que muchas personas no acudieron a estos foros para discutirse varios temas. Los temas que se discutieron durante este foro fue el cambio climático, los derechos de las personas, también la economía, entre otros. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con varias personas para preguntarles qué es lo que ellos piensan de que Venezuela, Cuba y Nicaragua fueron excluidos de esta cumbre, la 9ª cumbre que se está llevando a cabo aquí en California, que este es el estado que es el anfitrión. Y la razón por qué escogieron la ciudad de Los Ángeles es porque es la más diversa en todo Estados Unidos, con más de 140 culturas representadas aquí. Sin embargo, eso no es lo que se está viendo aquí en esta cumbre. Hay que escuchar qué es lo que nos comentaron algunos de estos asistentes. Hay una violación de los derechos humanos por parte de esos regímenes, y esto es un foro democrático y ellos han violado, de hecho el régimen venezolano tiene causa abierta en la Corte Penal Internacional por violación de delitos de lesa humanidad. Evidentemente la ONU, la OEA son organismos de participación democrática, de participación de los respetos a los derechos humanos y las libertades. Evidentemente el país anfitrión
tomó una decisión, y es respetable, que no puede participar quien ha asaltado el poder y viola todos los derechos humanos en el margen de sus países. Creo que hemos visto que al final la exclusión no ha servido de nada, ¿no? Que es importante que se sienten todos juntos en la mesa, que sean escuchados, que sean enfrentados, para poder llegar a una vía y a un diálogo conjunto. Y te comento, Fernando, que los asistentes no han sido los únicos que han dicho algo en cuanto a la exclusión de estos países. También el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este lunes que fue un error la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Esto lo dijo durante una conferencia de prensa cuando se estaba reuniendo con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, antes de viajar acá en Los Ángeles, que se espera que aterrice aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en un par de horas. Pero también te quiero comentar que hablamos con algunos representantes de algunos países que acudieron a esta cumbre y dicen que esta es la primera vez que han visto que no hay mucha participación y critican al gobierno que organizó esta cumbre, pero hay que escuchar lo que nos comentaron. Estamos en este salón y en todos que he estado recorriendo, y es tristísimo porque no vino las personas que normalmente acudimos a las cumbres. Yo creo, ¿verdad?, que fue falta de convocatoria, fue falta de comunicación, pero es muy triste porque es la primera cumbre de las 4 que ha existido que veo tan poca afluencia, tan poco interés de las personas, y verdaderamente estoy muy triste. Fernando, y eso es lo que hemos visto aquí en este primer foro que se lleva a cabo el día de hoy aquí en Los Ángeles. Y vamos a ver cómo es que pinta el panorama el resto de la semana, ya que la cumbre va a estar aquí en Los Ángeles hasta el viernes. Como se ha designado y se ha organizado esta cumbre, es que han establecido 3 foros. Hoy se lanzó el primero, la sociedad civil. En unos días va a ser el foro de los jóvenes y también el foro de los CEOs, esas compañías que representan y también quieren ser parte del diálogo de la Cumbre de las Américas que se está llevando a cabo aquí en California. Y vamos a hablar de lo que está pasando, la postura del presidente López Obrador, de Honduras, de Xiomara Castro también, el resto de líderes que han decidido no asistir por diferentes motivos a esta cumbre. Le doy la bienvenida a Fausto Pretelín, especialista en relaciones internacionales. ¿Cómo estás, Fausto? Qué gusto saludarte. Pues tus impresiones de lo que es la Cumbre de las Américas, cuéntanos. Igualmente, Mario, un gusto saludarte. Bueno, pues mira, yo creo que el elemento que le baja un poco de calidad, por llamarle una atención, es la respuesta del presidente López Obrador. En varios aspectos, Mario, en el sentido de que pierde la oportunidad de tener en tribuna la posibilidad de manifestar quizás sus puntos de vista en contra de las posturas del presidente Biden, en particular las no invitaciones a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Pierde la oportunidad de acercarse con la comunidad latina y mexicana, en particular en Los Ángeles. Es la segunda ciudad más habitada por mexicanos después de la Ciudad de México. Pierde la oportunidad de tener empatía con diferentes presidentes, ¿no?, de lo que está sucediendo en la región. Pierde la oportunidad de tener una estrategia en común. Gana así una sobreactuación. El presidente de México sobreactúa y de alguna manera se siente más cercano a los personajes que no han sido invitados. Aquí no es una cuestión de que haya un país que decida por otros, que no es el caso, porque Estados Unidos invita simplemente porque está jugando en casa, sino que ocurre esta cumbre en un momento muy complicado, salir de la pandemia, o entrar más bien a una crisis financiera, particularmente de la inflación, entrar a una crisis muy fuerte en el tema de Ucrania, y creo que este tipo de sobreactuaciones me parece que sí es un poco de juego hacia la tribuna, es decir, hacia los cercanos a López Obrador, a abrir un debate quizás de la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, entre lo que sucedía con Estados Unidos, la vieja Unión Soviética, Cuba, y creo que sí le quita mucha representatividad a un problema como es el tema de la migración, que es sin lugar a dudas uno de los más importantes en la cumbre.
Ahora, Fausto, tiene un punto el presidente López Obrador también cuando menciona de que hay temas que deben ser discutidos por todos. Yo también coincidiría en que si hablamos de democracia o hablamos digamos, una base democrática para llegar tal vez a una comunidad, pues tendríamos que hablarlo incluso con los regímenes más autoritarios del continente, sino que qué sentido tendría hablar de democracia entre iguales, pues no tiene tanto sentido. Y cada vez estamos viendo dos bloques muy otra vez, porque obviamente hace algunos años también estaba un bloque de izquierda en América Latina bastante consolidado. Otra vez, Colombia no sabemos, es un enigma, pero podría también la balanza inclinarse hacia la izquierda. Es decir, está poniéndose polarizada la región, Fausto. Sí, así es, Mario. Está polarizada. Creo que, por ejemplo, en lo que sucede en Centroamérica, en donde algunos de los presidentes no se hablan entre sí, y hablo de Bukele, por ejemplo, con el caso, ahora que ya se fue, ¿no? El presidente Orlando Hernández allá en Honduras, con Xiomara, pues no está tan buena la relación, ni qué decir de Yamatei en Guatemala. Ya si lo ampliamos a lo que es Sudamérica, bueno, tenemos el caso de Bolsonaro también, que hay malas relaciones en la región, prácticamente no ha tenido una política exterior. Yo creo que ese es un elemento también que se tiene que poner sobre la mesa. Y también coincido contigo, Mario, yo creo que estos eventos sí se tiene que debatir con todos, pero mira, ya han habido como 15 reuniones o mesas de trabajo entre la oposición y Nicolás Maduro allá en Venezuela, y no ha habido ninguna salida. El tema de Estados Unidos también llama la atención, es decir, desde que llegó Donald Trump, prácticamente la política exterior de Estados Unidos con la región, pues se ha multiplicado por 0, con excepción de Venezuela quizás, y ahora con el presidente Biden sí se le ha dificultado el poder entablar una interacción con toda América Latina, porque también hay que decirlo, está un poco abandonada la región, tiene sus prioridades, tiene una guerra o apoyando a Ucrania en la guerra contra Rusia, pero sí ha estado abandonada la región, sin lugar a dudas. Bueno, siempre ha sido polémico, no es nuevo, Fausto. Recuerdo yo aquella cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey, seguramente te recordarás, con Vicente Fox como presidente de México, y aquel vienes, comes y te vas que le dijo a Fidel Castro, fue precisamente una cumbre extraordinaria de las Américas. Así que ahí está el tema y ha estado durante muchos años, Fausto. Sí, me queda claro que de alguna forma ha prevalecido quizás en este discurso de la izquierda en América Latina el distanciamiento, la frialdad que tienen los Estados Unidos, porque lo ven efectivamente como un país que le recuerda lo que ocurrió en la Guerra Fría, las intervenciones de Estados Unidos en Panamá, en Centroamérica, y yo creo que sí es necesario que Estados Unidos tenga una nueva visión de este nuevo siglo XXI de la región, que le den importancia, y sobre todo porque otros países como China, por ejemplo, sí le están dando mucha importancia a la región, y creo que simplemente por ese aspecto Estados Unidos tendría que poner mucha atención en nuestra región. La crisis climática, la migración, los efectos que la pandemia de COVID-19 ha generado en los sectores de la salud, la economía, la educación y en la sociedad en general en el hemisferio de las Américas son solo algunos de los temas que agobian a esta región y que se espera que se discutan y analicen en la 9ª Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en la ciudad de Los Ángeles. Son temas que, según el profesor y jefe del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de San Diego, David Shirk, serán difíciles de tratar debido a las diferencias políticas que han manifestado varios líderes del continente. Estamos en una nueva época de crisis en las Américas y una nueva época de política polémica en la región, ¿no? Divisiones políticas muy fuertes que han causado problemas internos en los mismos países, pero también dificultades para promover la cooperación. Otro de los temas a discutir en la cumbre incluyen las amenazas a la democracia. Hasta este viernes, funcionarios estadounidenses han señalado que gobiernos que no respeten la democracia podrían no ser invitados, en referencia a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El profesor Shirk asegura que para buscar soluciones a problemas que comparten los países del hemisferio, sobre todo los que atentan contra la democracia, es importante
que se invite a todos los presidentes. Debemos tener conversaciones francas sobre la necesidad de promover los ideales de libertad de expresión, de protección de los derechos humanos en todos sus países, porque en todos sus países hay problemas en esos valores centrales de la democracia.